El almirante Ketvar se encontraba en su torre de cristal, mirando las estrellas a través de paredes hechas de diamante viviente. Durante 300 años estudió la guerra. Cada batalla, cada estrategia, cada truco que los seres pensantes utilizaron para luchar entre sí. Su piel azul brillaba suavemente mientras pensaba en su vasta colección de conocimientos. El Imperio Sapiriano confiaba completamente en él. Cuando nuevas especies se unían a la galaxia, siempre le preguntaban a Ketar qué podían hacer esas especies en una pelea. Él nunca se había equivocado. Los Krexen eran fuertes pero lentos. Los Altarianos eran rápidos pero débiles. Los Mollisk eran inteligentes pero cobardes. Cada especie tenía su lugar en el gran orden de las cosas. Ahora había una nueva especie llamada humanos. Keitvar había leído todos los informes sobre ellos. Vinieron de un pequeño planeta azul en el borde de la galaxia. Su tecnología no era nada especial. Sus barcos parecían simples y toscos. Lo más importante es que parecían evitar las peleas siempre que podían. Criaturas pacíficas, le dijo Ketar a su asistente, un joven ceteriano llamado Velar. No causarán problemas a nadie importante. Velar miró los datos en su tableta brillante. Los informes dicen que solo han estado en el espacio durante 200 de sus años. Muy nuevo en la galaxia. Exactamente. Ketar dijo, las especies jóvenes siempre son débiles. Necesitan tiempo para aprender cómo funciona realmente la galaxia. Estos humanos pronto aprenderán cuál es su lugar. El Consejo Galáctico había dado a los humanos una pequeña área de espacio lejos de las rutas comerciales importantes. Déjalos jugar con sus pequeñas colonias. Todos pensaron que cuando crecieran, tal vez podrían ser sirvientes útiles para las especies más antiguas y sabias. Kate se olvidó de los humanos durante muchos meses. Luego, el capitán Jake Morrison pidió atracar su barco en la estación Kepler para realizar reparaciones. La nave humana llamada Defiance parecía golpeada, con marcas negras por todo su casco y agujeros en su armadura. Keitvar decidió conocer a este capitán humano. Sería interesante ver una de estas nuevas criaturas de cerca. Quizás podría aprender algo útil para sus archivos. Morrison era más bajo de lo que Keitvar esperaba. Su cabello se estaba volviendo gris y su rostro tenía muchas líneas que mostraban que había vivido una vida dura, pero sus ojos estaban firmes y se mantenía erguido cuando hablaba con el alto almirante alienígena azul. Su nave sufrió muchos daños, dijo Keitvar mientras caminaban por la estación. Podía ver a los trabajadores humanos arreglando su nave a través de las grandes ventanas. Estos piratas debieron tener muy buenas armas. Morrison se rió, pero no fue un sonido alegre. Oh, tenían buenas armas. Está bien. También grandes barcos. Simplemente pensaron que sería fácil atrapar una pequeña nave humana. Señaló su embarcación dañada. Resulta que estaban equivocados en eso. Keitvar sintió que su interés crecía más fuerte. Los daños en el barco humano fueron muy graves. Parecía como si Morrison hubiera luchado contra varios barcos a la vez. ¿A cuántos atacantes te enfrentaste? 5 barcos. Dijo Morrison como si estuviera hablando del clima. Los piratas se vuelven valientes cuando creen que han encontrado algo débil. Tuvimos que enseñarles mejor. El almirante Sapiriano estudió al capitán humano más cuidadosamente. Había algo duro en los ojos de Morrison. Algo que no coincidía con lo que decía el informe sobre los humanos pacíficos. ¿Qué pasó con estos piratas? La cara de Morrison no cambió en absoluto. Bueno, ya no molestarán más a los barcos mercantes. Eso es seguro. Keitvar escribió esta reunión en sus notas. Tal vez los humanos no eran tan suaves como todos pensaban. Pero un capitán de barco duro no quería decir que toda la especie fuera peligrosa. Había visto muchos ejemplos de individuos valientes cuyas especies aún eran débiles. En general, el capitán humano parecía educado y respetuoso. Agradeció a Ketar por permitir que su barco atracara en la estación. Pagó las reparaciones con dinero honesto. Incluso trajo regalos para el personal de la estación.
alimentos extraños de su mundo natal que muchos extraterrestres encontraron interesantes. Pero había algo más en Morrison que molestaba a Kate Barr. Cuando el humano habló de luchar contra los piratas, no sonó emocionado ni orgulloso. Sonaba cansado, como si pelear fuera un trabajo que no disfrutaba, pero en el que era muy bueno. A la mayoría de las especies guerreras les encanta contar historias sobre sus batallas. Morrison simplemente dio hechos y cambió de tema. ¿Todos los humanos pelean como tú? Keitar preguntó mientras Morrison se preparaba para irse. El capitán se detuvo y pensó en la pregunta durante un largo momento. Luchamos cuando es necesario, dijo finalmente. La mayoría de nosotros preferiríamos estar haciendo otra cosa. Construir cosas, cultivar alimentos, criar hijos, pero a veces la galaxia no te da opción. Y cuando no tienes elección, la sonrisa de Morrison era fría y aguda. Luego hacemos lo que hay que hacer. Todos juntos. Después de que el Defiance abandonó la estación, Ketvar pasó muchos días pensando en el capitán Morrison. El humano había sido educado y tranquilo, pero había algo debajo de esa cortesía, algo que se sentía peligroso, como un volcán dormido. Velar le trajo más informes sobre los humanos. Se estaban expandiendo hacia nuevos mundos, siempre en paz. Cuando encontraron planetas donde ya vivían otras especies, pidieron permiso antes de establecerse. Comerciaban de manera justa y ayudaban a sus vecinos ante problemas como desastres naturales o fallas de equipos. Mira, dijo Velar, realmente son pacíficos. El capitán Morrison debió de ser inusual. Kate no estaba tan seguro. Había estudiado la guerra durante 3 siglos y había aprendido a buscar pequeñas señales que otros pasaban por alto. Las especies pacíficas no construían naves como la Defiance. Las especies pacíficas no tenían capitanes con ojos como los de Morrison. Las especies pacíficas no hablaban de luchar con tanta seguridad. Pero tal vez estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Los humanos eran nuevos en la galaxia, aún aprendiendo cómo funcionaban las cosas. Probablemente se quedarían callados y no causarían problemas a nadie importante. Las grandes potencias como el Imperio Sapiriano y la República Crexen apenas los notarían. Keitar volvió a sus estudios de otras especies más interesantes. Los humanos podían esperar. Eran solo otro grupo pequeño y débil que intentaba encontrar su lugar entre las estrellas. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. En 2 años, todo lo que creía saber sobre la guerra se trastocaría. Los humanos tranquilos con sus naves sencillas y sus capitanes cansados mostrarían a la galaxia algo nunca antes visto. Pero por ahora, Qatar estaba contento con su certeza. Creía comprender la guerra por completo. Creía saber exactamente qué podía hacer cada especie en una pelea. Los humanos le enseñarían lo contrario. El problema comenzó con la hegemonía Kabari, como la mayoría de las guerras galácticas. Los Kabari eran grandes criaturas parecidas a insectos que amaban luchar y conquistar otras especies. Tenían garras afiladas, armadura gruesa y naves que parecían escarabajos metálicos gigantes. Durante muchos años, habían estado tomando el control de sistemas estelares y esclavizando a sus habitantes. Ahora, querían el sistema Alter. Altar tenía 3 planetas llenos de metales raros que todos necesitaban para construir naves estelares. También se encontraba justo en medio de varias rutas comerciales importantes. Quien controlara Alter podría ganar mucho dinero y controlar cómo se movían las naves por esa parte del espacio. El problema era que los humanos tenían colonias en el sistema Alter. No eran grandes colonias, tal vez unos pocos millones de personas en total, pero llevaban allí 20 años. Los humanos habían construido ciudades, granjas y explotaciones mineras. Habían hecho de Alter su hogar. Qatar observó la reunión entre los Kabari y los humanos de las cámaras del Consejo Galáctico. 200 naves de guerra Kabari flotaban en el espacio como una oscura nube de metal y armas. Su líder, un enorme insecto llamado Warp Prime Sectit, chasqueó las mandíbulas al hablar. Criaturas humanas,
dijo Sid con su voz vibrante. Abandonarán el sistema Alter inmediatamente. Ofrecemos un pago justo por sus inversiones. Toma a tu gente y vete a otro lugar. La respuesta humana vino del almirante Lisa Cain, una mujer de cabello gris y rasgos afilados que le recordaron aquietar la hoja de una espada. Ella estaba parada en el puente de su nave insignia, luciendo muy pequeña al lado de la enorme flota Cavari en la pantalla. Las colonias Alter están bajo protección humana, dijo Cain con voz tranquila y clara. No abandonaremos a la gente que vive allí. Las mandíbulas de Warp Prime Zetatit hicieron clic más rápido, lo que Kate Barr sabía que significaba que el insecto estaba divertido. Tu flota tiene 37 naves. Nosotros tenemos 200. Te superamos en número 6-1. Sé razonable, humana. La sonrisa de Cain era delgada y fría, como el hielo formándose sobre el metal. Los números no lo son todo, War Prime. Los Cavari dieron a los humanos 72 horas para pensar en su oferta. Cain aprovechó ese tiempo para enviar un mensaje sencillo al espacio humano. Solo 2 palabras. Alter. Ahora, Keitar esperaba que los humanos pidieran ayuda al Consejo Galáctico o tal vez intentaran negociar algún tipo de acuerdo. En lugar de eso, observó con creciente interés cómo las naves humanas comenzaron a llegar al borde del sistema Alter. No llegaron en una gran flota como lo harían la mayoría de las especies. Más bien, aparecieron en pequeños grupos. Un destructor aquí, 2 fragatas allá, un carguero reconvertido en otro lugar. Vinieron de diferentes direcciones y en diferentes momentos, como si ni siquiera estuvieran trabajando juntos. Los barcos parecían toscos y prácticos. Nada que ver con las hermosas vasijas de cristal de los apirianos o los enormes dreadnoughts de los Xins. Algunos de ellos eran claramente barcos civiles que habían sido equipados con armas. Algunos parecían haber sido construidos en el patio trasero de alguien. Cuando llegó la fecha límite, los humanos tenían quizás 60 naves repartidas por todo el sistema. Todavía eran superados en número más de 3-1 por una de las especies guerreras más temidas de la galaxia. La batalla comenzó al amanecer en Alter Prime, la principal colonia humana. Katar observó desde la estación de monitoreo del Consejo, esperando ver una rápida victoria de Cavari. Los guerreros insectos se movieron en perfecta formación, sus naves cubriéndose entre sí con fuego de armas superpuesto. Habían estado conquistando otras especies durante cientos de años y sus tácticas eran impecables. Los humanos se dispersaron como animales asustados. Al principio, parecía exactamente lo que Katar esperaba. Las naves humanas se rompieron y corrieron en todas direcciones mientras la flota Cavari avanzaba. Varias embarcaciones humanas parecían tener problemas con el motor, quedándose atrás y luciendo indefensas. Como se predijo, Katar le dijo a su ayudante, Velar, los humanos no tienen la disciplina para formaciones militares reales. Entonces explotó el primer barco Cavari. La nave humana que parecía estar huyendo de repente se dio la vuelta y disparó armas que habían estado ocultas por señales falsas del motor. Los disparos impactaron exactamente en los puntos correctos de la nave Cavari, provocando que estallara por completo. En todo el campo de batalla ocurrió lo mismo. Los humanos que parecían estar corriendo en pánico en realidad se estaban moviendo hacia posiciones cuidadosamente planificadas. Se escondieron detrás de asteroides, en las sombras de los sensores y en lugares a los que debería haber sido imposible llegar sin ser detectados. La formación Cavari, que parecía tan perfecta y fuerte, comenzó a desmoronarse. Sus naves fueron diseñadas para trabajar juntas, pero ahora se encontraban solas y rodeadas. Naves humanas aparecieron por todas partes, atacando rápidamente y luego desapareciendo nuevamente. Pero lo que más sorprendió a Katar no fueron las tácticas. Así era como los humanos parecían ignorar los límites normales de la guerra. Un destructor humano que estaba gravemente dañado y perdiendo aire decidió embestir contra la sección del motor de un acorazado Cavari. La explosión destruyó 4 barcos. «Ataques suicidas», susurró Velar,
mientras su piel azul palidecía de miedo. Están utilizando ataques suicidas. Keitar observó con más atención las exhibiciones tácticas. No, mira los patrones de evacuación de la tripulación. Primero están sacando a su gente de esos barcos. Su confusión se hizo más profunda. Están sacrificando sus barcos para salvar a sus tripulaciones, pero siguen usando los barcos como armas. En la pantalla principal, otra nave humana se dibujó con sensores de orientación activos, atrayendo fuego de una docena de naves Kavari mientras su tripulación escapaba en pequeñas cápsulas. El capitán del barco se quedó atrás, controlando el barco con la mano para causar el máximo daño cuando finalmente explotara. El barco del capitán Morrison, el Defiance, avanzó por la batalla como un animal de caza. Dondequiera que iba, el barco Kavari simplemente dejaba de funcionar. No destruido, sino deshabilitado. Sus tripulaciones están vivas, pero sus armas y motores están completamente muertos. La batalla duró 4 horas. Cuando terminó, la flota Kavari había desaparecido. No todo destruido, los humanos habían capturado casi un tercio de las naves enemigas intactas. Pero el poder militar de la hegemonía había sido quebrado tan completamente que los sobrevivientes huyeron en cualquier barco que todavía pudiera moverse. Las pérdidas humanas fueron 11 barcos destruidos, 43 personas dañadas y 217 muertas. Las pérdidas de Kavari fueron totales y completas. Kebar se quedó mirando las consecuencias, sintiendo como si todo lo que sabía sobre la guerra se hubiera puesto patas arriba. Acababa de presenciar algo que no debería haber sido posible. Los humanos no solo habían ganado. Habían redefinido por completo lo que significaba ganar. Velar revisaba los números una y otra vez como si no pudiera creerlos. ¿Cómo lo hicieron? Los Kavari son guerreros experimentados. Han conquistado decenas de especies. Qatar no tenía una respuesta. Había estudiado la guerra durante 3 siglos, pero nunca había visto nada parecido a lo que acababan de hacer los humanos. Lucharon como si estuvieran dispuestos a morir, pero también como si cada vida fuera preciosa. Utilizaron tácticas que parecían locas hasta que funcionaron a la perfección. El mensaje final del almirante Kane a los sobrevivientes del Kavari fue simple y directo. El altar está bajo protección humana. No vuelvas más. El almirante Sapiriano se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre los humanos estaba equivocado. No eran pacíficos porque eran débiles. Eran pacíficos porque eligieron serlo. Y cuando les arrebataron esa elección, se convirtieron en algo completamente diferente, algo peligroso, algo que la galaxia nunca había visto antes. Keitbar comenzó a crear nuevos archivos sobre las capacidades militares humanas. Tenía la sensación de que los necesitaría muy pronto. Después de la batalla de Alter, Keitbar no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Pasó semanas leyendo todo lo que pudo encontrar sobre la historia de la humanidad, tratando de comprender cómo se habían convertido en luchadores tan efectivos. Lo que descubrió le perturbó más que la batalla misma. Los humanos han estado luchando en guerras durante toda su historia registrada. No se trata de conflictos ocasionales por los recursos, como en la mayoría de las especies, sino de una guerra brutal y constante que nunca parecía terminar. Su planeta natal mostraba cicatrices de miles de años de batallas. Habían inventado armas que podían envenenar el aire, quemar ciudades enteras o matar toda forma de vida durante generaciones. Pero lo más extraño era que también parecían saber cuándo dejar de pelear. Kate encontró registros de guerras humanas en las que habían elegido deliberadamente no utilizar sus armas más terribles, conflictos en los que habían alimentado a civiles enemigos, curado a soldados enemigos heridos y reconstruido ciudades que habían conquistado. No tenía sentido. ¿Por qué desarrollar un poder tan destructivo y luego negarse a utilizarlo? ¿Por qué mostrar misericordia a los enemigos que podrían atacar nuevamente más tarde? Otras especies lucharon con todas sus fuerzas o no lucharon en absoluto. La doctora Elena Rodríguez era una historiadora militar humana que aceptó reunirse con Keitbar en Harmony Point,
una estación neutral donde diferentes especies podían hablar con seguridad. Era pequeña incluso para un humano y tenía ojos bondadosos que de alguna manera hicieron que Katvar se sintiera incómodo. ¿Quieres entender cómo luchamos?, dijo Rodríguez, sentándose con una taza de algo oscuro y de olor amargo. Esa es la pregunta equivocada, almirante. Keitar se inclinó hacia adelante en su silla de cristal. Entonces, ¿qué debería preguntar? ¿Por qué luchamos? Rodríguez activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la historia de la Tierra. Cada especie desarrolla la guerra de manera diferente. La mayoría aprende a luchar por recursos, territorio o poder. Los humanos aprendieron a luchar por la supervivencia. La pantalla mostraba imágenes que hicieron temblar de miedo los cuerpos cristalinos de Katar. Depredadores masivos con espadas que parecían dientes cazaron a los primeros humanos a través de bosques oscuros. Los desastres naturales arrasaron continentes enteros. Las enfermedades mataron a millones sin importar la edad o la fuerza. La Tierra intentó matarnos desde el momento en que desarrollamos conciencia. Rodríguez continuó: edades de hielo que duraron miles de años. Volcanes que bloquearon el sol. Impactos de asteroides que destruyeron todo lo que construimos. Depredadores que podían destrozar nuestras primeras ciudades con sus garras desnudas. Katar estudió la imagen de una criatura enorme con colmillos más largos que la altura de un humano. Pero sin duda, una vez que desarrollamos tecnología para protegernos de estas amenazas, usamos esas mismas habilidades unos contra otros. La expresión de Rodríguez se ensombreció. Para entonces, luchar por la supervivencia era parte integral de nuestra naturaleza. Cuando ya no había depredadores gigantes a los que temer, nos convertimos en la mayor amenaza mutua. La pantalla mostraba ciudades humanas reducidas a escombros, bosques reducidos a cenizas y océanos envenenados por sustancias químicas. Katar vio armas que podían destruir planetas enteros y otras que podían matar a personas específicas sin dañar a los demás. Su especie desarrolló armas terribles, observó. Sí, dijo Rodríguez simplemente, aprendimos a ser muy buenos matando, pero también aprendimos algo más. Las imágenes cambiaron para mostrar soldados humanos llevando a enemigos heridos a un lugar seguro, médicos humanos tratando a cualquiera que necesitara ayuda, sin importar de qué lado luchaban, e ingenieros humanos reconstruyendo hospitales que habían bombardeado semanas antes. Aprendimos que hay cosas por las que vale la pena luchar y cosas por las que vale la pena morir. Pero también aprendimos que la victoria no significa nada si te conviertes en un monstruo para lograrla. Kate pensó en los Kabari que creían que la fuerza era la única verdad que importaba. La multitud diría que la misericordia es debilidad. La sonrisa de Rodríguez era triste, pero también de alguna manera feroz. Los Kabari aprendieron la guerra mediante la conquista. Luchan por tomar lo que otros han construido. Aprendimos la guerra a partir de la supervivencia. Luchamos para proteger lo que hemos construido. Hizo una pausa y estudió los rasgos azules de Katar. Hay una gran diferencia entre un depredador y un almirante guardián. ¿Qué diferencia? Los depredadores toman el objetivo y avanzan hacia él. Luchan hasta ganar o hasta que encuentran una presa más fácil. Rodríguez señaló las imágenes que los rodeaban. Los guardianes luchan hasta que no queda nada con que luchar. Porque si no podemos proteger lo que nos importa, no tiene sentido sobrevivir. Kevar sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Incluso si eso significa tu propia destrucción, especialmente entonces. La voz de Rodríguez transmitía una certeza absoluta. Almirante, ¿sabe usted qué es lo más aterrador de los humanos? No son nuestras armas, ni nuestras tácticas, ni nuestra tecnología. Es que sabemos exactamente lo que cuesta la guerra y estamos dispuestos a pagar ese precio de todos modos. Ella le mostró más imágenes. Niños humanos jugando en las ruinas de ciudades bombardeadas. Agricultores humanos cultivando alimentos y suelos que habían sido envenenados por armas químicas. Familias humanas celebrando. Festividades mientras sus hijos e hijas luchaban en guerras lejanas.
Hemos aprendido a vivir con el costo de proteger lo que amamos, explicó Rodríguez. Otras especies ven la guerra como un último recurso, algo que hay que evitar si es posible. Lo vemos como el precio que pagamos por la paz, el costo de mantener a nuestros hijos seguros, nuestros hogares intactos, nuestra forma de vida intacta. Pero, ¿cómo decidir cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia? Rodríguez permaneció en silencio durante un largo momento, mirando imágenes de la historia humana. Nos hacemos una pregunta: ¿qué clase de personas queremos ser cuando termine la lucha? Si tenemos que convertirnos en monstruos para ganar, entonces ya hemos perdido las cosas que estábamos tratando de proteger. Qatar salió de la reunión con más preguntas que respuestas. Había pasado 3 siglos estudiando la guerra como un problema matemático, analizando tácticas y estrategias como ecuaciones por resolver. Pero los humanos no abordaron la guerra como si fuera una cuestión de matemáticas. Lo abordaron como algo personal, emocional y profundamente moral. Esa noche, Keitar estaba en su torre de cristal, mirando las estrellas y pensando en lo que Rodríguez le había dicho. Trató de imaginar cómo sería vivir en un planeta que constantemente intentara matarte, desarrollar armas lo suficientemente poderosas para destruir mundos, pero elegir no usarlas, luchar no por conquista, sino por protección. Hizo que los humanos fueran impredecibles de un modo que lo asustaba. La mayoría de las especies siguieron patrones lógicos en la guerra. Lucharon cuando tenían ventajas y se retiraron cuando no las tenían. Utilizaron la mínima fuerza necesaria para lograr sus objetivos. Los humanos parecían funcionar según reglas completamente diferentes. Se sacrificarían para salvar a extraños. Mostrarían misericordia hacia los enemigos que habían tratado de destruirlos. Lucharían batallas imposibles porque alguien a quien apreciaban estaba en peligro. Pero también convertirían poblaciones enteras en armas vivientes si eso fuera necesario para proteger a personas inocentes. Preferirían quemar la galaxia antes que dejar que los depredadores la consuman. Keitbar se dio cuenta de que estaba viendo algo completamente nuevo en la larga historia de conflictos de la galaxia. No es simplemente otra especie guerrera, sino algo que podría ser más peligroso que cualquier depredador. Una especie que había aprendido a ser guardiana. Y los guardianes, como estaba empezando a comprender, eran mucho más peligrosos de lo que cualquier conquistador podría llegar a ser. Porque los conquistadores finalmente se sintieron satisfechos con lo que habían tomado. Los guardianes nunca dejaron de proteger lo que amaban. La galaxia estaba a punto de aprender lo que eso realmente significaba. La verdadera prueba de la naturaleza humana llegó 6 meses después de la reunión de Keitbar con el Dr. Rodríguez, cuando algo llamado los Buscadores del Vacío llegó al borde de la galaxia. Los Buscadores del Vacío no se parecían a nada que la comunidad galáctica hubiera conocido jamás. No eran una especie normal con la que se pudiera razonar o combatir utilizando métodos tradicionales. Seres antiguos que de alguna manera se habían convertido en pura energía. Existían dentro de naves enormes que parecían doblar la realidad a su alrededor. No querían territorio, ni recursos, ni poder político. Consumieron civilizaciones enteras, absorbiendo la vida, la energía y el conocimiento de cada ser pensante que encontraron. Ya se habían destruido completamente 17 especies diferentes. Sus mundos natales quedaron vacíos y silenciosos. Keitbar estaba a bordo de la nave Harmony del Consejo Galáctico cuando llegaron los primeros informes sobre contacto humano con los Buscadores del Vacío a través de los sistemas de comunicación. La colonia humana de Nueva Ginebra, hogar de 12 millones de personas, simplemente desapareció de la noche a la mañana. El planeta todavía estaba allí. Las ciudades estaban intactas. Los sistemas de energía todavía funcionaban y las computadoras seguían funcionando. Pero todos los seres humanos se habían ido, dejando atrás solo edificios vacíos y los ecos desvanecidos de sus pensamientos. La respuesta de la almirante Lisa Kane fue inmediata y aterradora. Ella declaró la ley marcial en todo el espacio humano,
Activó algo llamado Protocolo 7 y emitió una advertencia a nivel galáctico de que cualquier nave no humana que ingresara a territorio humano sería destruida sin previo aviso. «Están entrando en pánico», dijo el consejero Vexi de la delegación altariana. «Este enemigo está más allá de su comprensión». Keitbar no estaba tan seguro. Había aprendido a leer el comportamiento humano y Caín no parecía presa del pánico. Parecía concentrada con la intensidad de un láser cortante, como alguien preparándose para hacer algo terrible pero necesario. Los buscadores del vacío atacaron 3 colonias humanas más la semana siguiente. Cada vez que el patrón era idéntico, una enorme nave aparecía en órbita. La realidad se torcería y se doblaría a su alrededor, y millones de personas simplemente dejarían de existir. Su energía vital sería absorbida por la conciencia colectiva de los seres antiguos. Luego, los buscadores del vacío intentaron consumir el mundo industrial de Iron Falls. Iron Falls fue el hogar de 200 millones de humanos y sirvió como el principal centro de fabricación de equipo militar humano. Cuando la nave Void Psyche apareció en órbita y comenzó a extender sus tentáculos de energía hacia la superficie del planeta, todos esperaban otra absorción rápida. En cambio, el barco explotó. Qatar observó las grabaciones de los sensores en un silencio atónito. La nave buscadora del vacío, que había ignorado fácilmente el poder de fuego combinado de flotas galácticas enteras, había sido destruida en segundos, no por armas, sino por algún tipo de pulso de retroalimentación que volvió su propio proceso de consumo de energía en su contra. ¿Cómo es esto posible? Velar susurró, su piel azul pálida por la sorpresa. La respuesta vino del capitán Ben Murphy de la nave humana Retribution. Su voz se transmitió a través del subespacio hasta las cámaras del Consejo. Hemos estado estudiando estas cosas desde que cayó Nueva Ginebra. Resulta que cuando les das partículas cuánticas entrelazadas en lugar de energía vital normal, se enferman muy rápidamente. Qatar sintió que algo frío y terrible se instalaba en su núcleo cristalino. Utilizaron a su propio pueblo como arma. No armado. La voz del Dr. Rodríguez se unió a la transmisión desde algún lugar del espacio humano. Vacunado, todos los ciudadanos humanos de Iron Falls se ofrecieron como voluntarios para someterse a procedimientos de entrelazamiento cuántico. Cuando los buscadores del vacío intentaron absorber su fuerza vital, obtuvieron un veneno en lugar de una comida. Las implicaciones golpearon a Qatar como un golpe físico. Los humanos habían convertido a toda su población en armas vivientes, no para atacar al enemigo, sino para volverse tóxicos para el consumo. 200 millones de personas se sometieron voluntariamente a procedimientos que los matarían si los buscadores del vacío intentaran drenar su energía vital. El proceso de entrelazamiento tiene una tasa de mortalidad del 90%, continuó Rodríguez, con su voz clínicamente tranquila. Perdimos 18 millones de personas solo en la fase de preparación. Pero los supervivientes portan firmas cuánticas letales para las formas de vida basadas en la energía. Sacrificaron a 18 millones de los suyos, dijo el consejero Alarano, con horror evidente en su voz traducida. Salvamos a 200 millones, respondió el almirante Caín sin emoción. Y salvamos a todos los demás seres pensantes de esta galaxia, porque ahora sabemos cómo hacerles daño. Lo que siguió fue diferente a todo lo registrado en la historia galáctica. Los humanos no solo lucharon contra los buscadores del vacío. Los cazaron a través del espacio y el tiempo. Naves humanas comenzaron a aparecer donde quiera que los seres antiguos intentaran alimentarse, no para ahuyentarlos, sino para seguirlos de vuelta a la dimensión de la que provenían. La guerra duró 3 meses y abarcó la mitad de la galaxia. Flotas humanas aparecían en los sitios de alimentación de los buscadores del vacío, se enfrentaban a los seres de energía en batallas que desafiaban la física normal y luego los perseguían cuando intentaban retirarse a su hogar. Por no mencionar nada, mundos humanos enteros se ofrecieron como voluntarios para la esterilización cuántica, lo que hizo que sus poblaciones fueran tóxicas para los buscadores del vacío, pero también inhabitable para la vida normal. Miles de millones de humanos murieron,
pero cada muerte debilitaba al antiguo enemigo y protegía a otras especies de ser consumidas. La batalla final tuvo lugar en una región del espacio donde la realidad misma parecía desmoronarse. Naves humanas siguieron a la última nave de los buscadores del vacío hacia una dimensión donde la energía y la materia funcionaban con reglas completamente diferentes. Al terminar la lucha, tanto los seres antiguos como la flota humana habían desaparecido por completo. El coste fue asombroso. La humanidad había perdido casi 1.000 millones de personas, incluyendo mundos enteros que habían optado por volverse venenosos en lugar de dejar que los buscadores del vacío se alimentaran de otras especies. Habían convertido la guerra en una forma de autodestrucción controlada, utilizando su propia mortalidad como arma definitiva. Pero habían ganado. Un enemigo que había consumido 17 civilizaciones había desaparecido, borrado de la existencia por una especie que llevaba menos de 2 siglos en el espacio. Tras el desastre, Qatar se encontró a solas con el almirante Cain en la plataforma de observación de la estación Armonía. El líder humano parecía mayor y más cansado, desgastado por meses de tomar decisiones imposibles que costaron millones de vidas. «¿Tu gente recuperarse de estas pérdidas?», preguntó Qatar con cautela. La risa de Caín era amarga y cansada. «Siempre lo hacemos. Eso es lo que nos hace humanos. Somos muy buenos sobreviviendo a cosas imposibles». Se giró para mirarlo, y Qatar vio algo en sus ojos que finalmente reconoció. Era la misma mirada que había visto en los ojos del capitán Morrison años atrás. «Nos ha estado estudiando, almirante. ¿Cuál es su conclusión final?». Kefar consideró sus palabras con mucho cuidado. Creía entender la guerra, la estrategia, las tácticas, las matemáticas del conflicto. Pero los humanos no luchan así. «No», asintió Caín en voz baja. «No lo hacemos. Luchamos como si ya estuviéramos muertos. Como si sobrevivir fuera menos importante que ganar». Caín guardó silencio un largo momento, mirando las estrellas donde naves humanas patrullaban el espacio vacío dejado por los buscadores del vacío. A veces sobrevivir es menos importante que proteger lo que amas. Eso es lo que la galaxia no entiende de la humanidad, almirante. No somos valientes porque no tememos a la muerte. Somos valientes porque sí la tememos y elegimos enfrentarla de todos modos. Señaló hacia las estrellas lejanas donde las colonias humanas se reconstruían lentamente. Gastamos 1.000 millones de vidas para salvar billones más. Cada persona que murió en el cuántico. El proceso de esterilización sabía que se morían por proteger a desconocidos. Nunca se encontrarían y lo hicieron con gusto. Qatar sintió un cambio en su comprensión del universo. «Porque son guardianes porque nosotros somos guardianes», confirmó Caín. «Y los guardianes no eligen caminos fáciles. Hacemos lo necesario, pagamos el precio que sea necesario y vivimos con las consecuencias». El almirante Zefiriano contempló la vasta oscuridad del espacio, sabiendo que en algún lugar, naves humanas vigilaban contra amenazas que aún no habían surgido. No pedían nada a cambio, excepto la oportunidad de mantener la paz que habían pagado tan caro por proteger. 5 años después del final de la guerra Void-Seeker, Qatar publicó su estudio completo sobre el comportamiento militar humano. La obra titulada Guardianes de la Oscuridad, que explica cómo luchan los humanos, se convirtió en lectura obligatoria en todas las academias militares de la galaxia. Pero fueron sus notas personales al final las que atrajeron la mayor atención de lectores de docenas de especies. Creía comprender la guerra por completo. La había estudiado durante 3 siglos, analizado cada conflicto conocido y catalogado cada innovación táctica jamás registrada. Pensaba que la guerra era sobre la victoria, sobre imponer tu voluntad a otro mediante una fuerza o astucia superiores. Estaba completamente equivocado. La guerra humana no se trata de victoria. Se trata de protección. No luchan para conquistar territorios ni reunir recursos. Luchan para preservar las cosas y las personas que les importan. Esta diferencia básica los convierte en la especie más peligrosa de la galaxia.
No porque sean físicamente fuertes, sino porque están dispuestos a sacrificar esa fuerza por algo superior a ellos mismos. Cuando los Kabari atacaron Altair, esperaban encontrarse con guerreros normales que defendían su territorio. En cambio, se encontraron con padres que defendían a sus hijos, ciudadanos que defendían a sus vecinos y soldados que defendían a completos desconocidos que habían pedido ayuda. Los Kabari no podían comprender a un enemigo dispuesto a morir por personas que nunca habían conocido. Cuando los buscadores del vacío llegaron a consumir nuestra galaxia, esperaban alimentarse del miedo y la desesperación como lo habían hecho con otras 17 especies. En cambio, encontraron seres que preferirían envenenarse antes que permitir que otros fueran devorados. La humanidad convirtió su mayor debilidad, su propia mortalidad, en un arma absoluta que destruyó a un enemigo ancestral. Esto es lo que hace a los humanos únicos entre todas las especies que he estudiado. Cada otra raza lucha por lo que quiere ganar. Los humanos luchan por lo que aman y se niegan a perder. Lo llaman la condición humana. Esta tendencia a sacrificarse por los demás y elegir caminos difíciles porque tienen razón, en lugar de caminos fáciles porque son seguros. Muchos humanos se avergüenzan de este rasgo, como si preocuparse por los demás fuera una debilidad que superar en lugar de una fortaleza que celebrar. Pero he visto lo que sucede cuando la humanidad se ve realmente amenazada. No sus armas, ni su tecnología, ni sus tácticas astutas, sino sus corazones. Se convierten en una fuerza imparable de la naturaleza. No porque no se les pueda matar, sino porque ya han decidido que vale la pena morir por algunas cosas. La galaxia es más segura porque la humanidad existe. No porque sean fuertes, sino porque son buenos, y han demostrado una y otra vez que lucharán para que siga siendo así. Qatar cerró sus archivos personales y se dirigió al gran ventanal de su torre de cristal. Afuera, las estrellas brillaban en la eterna oscuridad del espacio. En algún lugar entre esos puntos de luz, naves humanas se movían silenciosamente por el vacío, atentas a los peligros que pudieran amenazar la paz. En los años transcurridos tras la guerra de los buscadores del vacío, otras especies habían comenzado a comprender la verdadera identidad humana. La hegemonía Kabari se había disuelto, y su cultura guerrera había sido reemplazada por algo más parecido al modelo humano de protección en lugar de conquista. El Imperio Sapiriano había firmado tratados de defensa mutua con la humanidad, reconociendo que algunas amenazas requerían guardianes en lugar de conquistadores para ser derrotadas. Incluso la orgullosa República Krexen, que alguna vez consideró a los humanos como recién llegados primitivos, ahora buscaba el consejo humano al enfrentarse a enemigos difíciles. Habían aprendido que los humanos poseían algo que ninguna tecnología ni entrenamiento militar podía replicar: la disposición a sacrificarlo todo por quienes habían jurado proteger. El capitán Morrison había visitado Qatar de nuevo el mes anterior. Su nave, la Defiance, ahora servía como nave de entrenamiento para tripulaciones de especies mixtas. El capitán humano parecía mayor, pero no menos peligroso. Sus ojos cansados aún conservaban esa firme certeza que al principio inquietó a Ketvar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ketvar. El precio de ser guardianes. La carga de estar siempre listo para luchar por los demás. Morrison permaneció en silencio un buen rato, observando. Espacio donde naves humanas patrullaban las rutas comerciales. Almirante, ¿sabe a qué se dedica mi hija? No sabía que tuviera hijos. Es maestra en Nueva Terra y educa a niños de 6 especies diferentes en la misma aula. Jóvenes de Kabari que aprenden matemáticas junto a cristales sapirianos y niños humanos. La sonrisa de Morrison era cansada, pero genuina. Nunca ha tenido que disparar un arma con ira ni ver morir a sus amigos en batalla. Ella construye el futuro en lugar de luchar para protegerlo porque usted luchó esas batallas por ella. Porque todos luchamos esas batallas por ella, corrigió Morrison. Cada humano que se enfrentó a los Kabari, cada persona que se ofreció como voluntaria para el entrelazamiento cuántico.
Cada miembro de la tripulación que siguió a los buscadores del vacío a dimensiones imposibles. No lo hicimos por la gloria ni la conquista. Lo hicimos para que nuestros hijos pudieran vivir en una galaxia donde no tuvieran que hacerlo. Esa conversación había permanecido con Qatar durante semanas. Empezó a comprender que los humanos no eran solo guardianes de su propia especie, sino guardianes de una idea. La idea de que los seres pensantes deberían ser libres de construir, aprender y crecer sin constantemente vigilando por encima del hombro en busca de depredadores. El Dr. Rodríguez se lo había explicado una vez en términos sencillos. Luchamos para que otros no tengan que hacerlo. Pagamos el precio para que otros puedan permitirse la paz. Ahora, mirando las estrellas, Ktvar finalmente comprendió qué hacía a los humanos tan diferentes de todas las demás especies que había estudiado. Habían contemplado un universo lleno de peligros y habían tomado una decisión que desafiaba toda lógica. Habían decidido interponerse entre la oscuridad y todos los demás, no porque fueran más fuertes, inteligentes o valientes que otras especies. Eran guardianes porque habían elegido ser guardianes sin importar el costo. Sus archivos personales contenían miles de ejemplos de comportamiento humano que respaldaban esta conclusión. Naves de rescate humanas que respondían a llamadas de socorro de cualquier especie, incluso antiguos enemigos. Colonias humanas que compartían su comida con poblaciones de refugiados. Científicos humanos que compartían libremente descubrimientos médicos que podrían haberlos enriquecido. Pero el ejemplo más revelador era el jardín conmemorativo en la Luna, donde la humanidad honraba a los que habían muerto en la guerra de los buscadores del vacío. Los nombres de casi 1.000 millones de humanos estaban grabados en muros de piedra negra. Pero el monumento no trataba sobre sacrificios humanos. Era sobre la protección universal. La inscripción, escrita en cientos de idiomas de toda la galaxia, era sencilla. Murieron para que otros pudieran vivir. Dieron su vida para que los niños pudieran jugar. Eligieron la oscuridad para que la galaxia tuviera luz. Keitar había visitado ese monumento una vez, caminando entre los muros de nombres mientras humanos y alienígenas acudían a presentar sus respetos. Esperaba encontrar ira, dolor u orgullo. En cambio, encontró determinación. El monumento no se trataba de llorar a los muertos, sino de recordar por qué habían muerto, para proteger el futuro, para proteger a los inocentes, para asegurar que los depredadores nunca más pudieran consumir la galaxia sin oposición. De pie en su torre de cristal, el almirante Keitar del Imperio Sapiriano finalmente completó su comprensión de la guerra. Había pasado 3 siglos aprendiendo cómo luchaban las diferentes especies. Pero la humanidad había necesitado enseñarle por qué luchar a veces era necesario. Los guerreros luchaban por la victoria. Los conquistadores luchaban por el poder. Los depredadores luchaban por la comida. Los guardianes luchaban por el amor. Y el amor, como la humanidad había demostrado sin lugar a dudas, era la fuerza más peligrosa del universo. Porque el amor no se comprometía, no se rendía y no contaron el costo. La galaxia tuvo la suerte de que los guardianes hubieran elegido protegerla en lugar de gobernarla. Qatar solo podía esperar que las generaciones futuras demostraran ser dignas de tal protección. En la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas continuaban su eterna vigilancia, sin pedir nada a cambio de su servicio, excepto la oportunidad de mantener la paz que tanto habían luchado por crear.